En la cocina de mi apartamento en Madrid. Bajo la luz brillante de una mañana de marzo inusualmente cálida. Mi madre irrumpió como siempre lo hacía, con un propósito oculto bajo su sonrisa calculada. Isabel Ruiz. Con sus pantalones planchados y su jersey de cachemira que valía más que su pensión mensual. Extendió el brazo hacia mí con un cheque en la mano. Para el fondo de tu nueva casa. Dijo. Como si estuviera concediendo un favor divino. Yo. María López. De 38 años. Analista financiera en una firma del centro de la ciudad. Me quedé mirando el monto, 50.000 euros. Las cifras flotaban en el papel. Imposibles. Erróneas. Mi madre. Que siempre se quejaba de su pensión ajustada. De los medicamentos caros y de cómo el mundo le debía algo más. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Mamá. No entiendo. ¿De dónde ha salido esto? Pregunté. Con la voz temblando por una intuición que ya empezaba a arder en mi pecho. Su mandíbula se tensó. Esa señal familiar de advertencia. Solo di gracias. María. Por una vez en tu vida. Solo di gracias. Las palabras cayeron entre nosotras como un desafío. Cargadas de esa culpa que siempre usaba como arma. Crecí en una familia donde el dinero no era solo números en una cuenta, era control. Era prueba de lealtad. Era el precio del afecto. En casa de los Ruiz. En las afueras de Barcelona donde pasé mi infancia. Isabel repartía cariño según quien fuera más obediente esa semana. Pero 50.000 euros. Eso no encajaba en su juego habitual. Agradezco el gesto. Pero necesito saberlo. Insistí. Doblando el cheque con cuidado. Siempre has sido tan desagradecida. Espetó ella. Su voz afilada como un cuchillo. Tu hermana lo habría aceptado sin preguntas. Sofía entiende lo que es la familia. Ah. Sofía. Mi hermana mayor. La perfecta. La que llamaba a mamá todos los días. La que había salido ilesa de nuestra infancia mientras yo cargaba con el peso de cada decepción. Empujé el dolor conocido y me concentré en el número de cuenta en el cheque. Los últimos 4 dígitos. 7.892. Me resultaban familiares. Demasiado familiares. Después de que se marchara. Con su bolso de imitación de diseño colgando del brazo y un suspiro teatral de, intento ayudar a mis hijas y esto es lo que recibo. Me senté en la mesa de la cocina. El cheque aún en la mano. Mi portátil seguía abierto. Con informes financieros del trabajo olvidados. Por instinto. O quizás por mi entrenamiento profesional en rastrear fraudes corporativos. Entré en mi cuenta bancaria. Navegué hasta el fondo de ahorro universitario que había abierto para mi hija Lucía hacía 5 años. Era nuestro colchón secreto. Construido con bonos y horas extras. Cada depósito una promesa de que ella tendría opciones que yo nunca tuve. La pantalla se cargó y mi sangre se heló. El saldo debería superar los 80.000 euros. En cambio, mostraba 32.000. Mis manos temblaban mientras revisaba el historial de transacciones. Retiradas electrónicas. Una tras otra. Todas autorizadas. De alguna manera. En los últimos 14 meses. El dinero se había evaporado. Con la más reciente siendo una transferencia de 50.000 euros procesada 3 días atrás. El número de cuenta coincidía perfectamente con el del cheque de mi madre. La rabia surgió lenta. Como un fuego que se aviva en el pecho hasta convertirse en un infierno que amenazaba con quemar todos los límites que había construido durante años. Pero bajo esa furia había algo más frío. Más calculado,
La analista que desentrañaba estafas ajenas ahora veía la propia. Mi madre no tenía acceso a esa cuenta. Nunca le había dado la información. Ni siquiera mencionado su existencia. Sin embargo, allí estaban las pruebas. Sangrando el futuro de mi hija gota a gota. Cogí el teléfono. Luego lo solté. Aún no. Primero necesitaba entender cuán profundo era el pozo. Porque Isabel Ruiz acababa de cometer un error de 50.000 euros, me había entregado la prueba. Sin saber que su hija, la experta en finanzas, estaba a punto de seguir el rastro del dinero hasta donde llevara. La investigación comenzó a las 2:37 de la madrugada. Cuando el insomnio me devoraba. En mi oficina en casa. Con el portátil abierto. Documenté cada transacción meticulosamente. Las retiradas estaban espaciadas con cuidado. Nunca más de 5.000 euros a la vez. Siempre por debajo del umbral de reporte. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Revisé el historial de accesos detallado. Algo que la mayoría nunca mira. Las direcciones IP contaban una historia que no quería creer. Más del 70% provenían de la misma ubicación. Usé un programa de rastreo y mi estómago se revolvió al ver el mapa centrarse en el complejo de apartamentos de mi madre. En las afueras de Madrid. ¿Cómo? Nunca había guardado contraseñas en su ordenador. Ni accedido a la cuenta desde su casa. Entonces recordé, el año pasado. Su viejo escritorio había muerto y le di mi portátil antiguo. Lo había borrado. O eso creí. Pero los navegadores tienen la mala costumbre de recordar más de lo debido. Especialmente si alguien sabe dónde buscar. Me sumergí en la forense digital. Habilidades que había aprendido investigando malversaciones corporativas. El historial del navegador habría sido borrado. Pero había eliminado por completo las contraseñas guardadas. Los datos de autocompletado. Las preguntas de seguridad que ella podía responder porque conocía el nombre de mi primera mascota. Mi escuela primaria. ¿El segundo nombre de mi padre? Al día siguiente. Pedí el día libre en el trabajo. La primera vez en 3 años. Necesitaba más pruebas. En el banco. Solicité todos los registros, cada intento de acceso. Cada ID de dispositivo. Cada detalle de transacción que pudieran proporcionar legalmente. ¿Hay algún problema con su cuenta? Preguntó el gerente. Notando mis manos temblorosas al firmar los formularios. Estoy investigando irregularidades. Respondí. Manteniendo la voz firme. Los registros confirmaron mis peores sospechas, el ID del dispositivo coincidía con el portátil que le di. Pero había más, accesos recientes desde un móvil que no reconocía. Transacciones autorizadas por la app. El robo estaba escalando. Conduje hasta el complejo de mi madre y aparqué donde podía ver su unidad. Su coche no estaba. Los jueves significaban su almuerzo fijo con Sofía. Aún tenía la llave de cuando tuvo cirugía hace 2 años, nunca me la pidió de vuelta. Probablemente la olvidó. Dentro. Su portátil estaba en la mesa de la cocina. Entre un caos de papeles. Mi viejo portátil. Ahora cubierto de notas adhesivas con contraseñas para su correo. Sus sitios de compras. Nada para mis cuentas. Pero no me sorprendió, era demasiado astuta para eso. Fotografié todo. Luego abrí el navegador con cuidado. El historial estaba limpio. Pero no las contraseñas guardadas. Allí estaba, mi login del banco. La contraseña autocompletada con puntos. Había estado a un clic de mi dinero durante más de 1 año. Entre los papeles. Encontré extractos bancarios impresos. No los suyos.
Los míos. Transacciones resaltadas en amarillo. Montos rodeados en rojo. Un cuaderno con cálculos. Fondo universitario lucía escrito arriba. Números tachados y reescritos mientras el saldo menguaba. Pero el verdadero golpe vino de un sobre bajo el portátil, documentos legales con el membrete de un abogado. Mis ojos escanearon el texto. Incapaz de procesar lo que leía. Formularios de cambio de beneficiario para el fondo de ahorro. El nombre de mi hija lucía tachado. Reemplazado por el de Sofía. La firma al final parecía la mía. Lo suficientemente parecida para pasar una inspección casual. Pero para mi ojo entrenado. Las diferencias gritaban falsificación, el lazo en las M. La presión en el trazo descendente. Era la mano de mi madre intentando ser la mía. Oí una puerta de coche cerrarse fuera. A través de la ventana. Vi a mi madre subiendo el camino. Sofía a su lado. Reían. Con bolsas de compras en las manos. Bolsas de diseño reales esta vez. Rápidamente fotografié los documentos falsos y salí por la puerta trasera. El corazón latiéndome con fuerza. Mientras conducía alejándome. Un pensamiento me consumía, esto no era solo robo. Era sistemático. Premeditado. E involucraba a mi hermana. De vuelta en casa. Extendí todo sobre la mesa del comedor, 82.000 euros robados en 14 meses. Documentos falsos. Cambios de beneficiario. La evidencia era abrumadora. Pero sabía cómo se desarrollaban estos crímenes familiares en España, la policía sería reacia a procesar. Los bancos alegarían negligencia en mi seguridad. Necesitaba un abogado. No cualquiera. Sino uno especializado en delitos financieros intrafamiliares. Alguien que entendiera que las heridas más profundas venían de quienes se suponía que te amaban. Cogí el cheque que mi madre me había dado. Estudiando su firma, la misma mano que había firmado permisos escolares y tarjetas de cumpleaños había falsificado mi nombre para robar el futuro de mi hija. La misma mujer que predicaba lealtad familiar había reclutado a mi hermana en su esquema. Mañana probablemente llamaría para preguntar si había depositado su generoso regalo. ¿Jugaría a la madre mártir? Herida por la hesitación de su hija ingrata. Pero esa noche. En mi casa silenciosa. Construí el caso, cada captura de pantalla. Cada foto. Cada transacción organizada meticulosamente. Mi madre me había enseñado bien que el dinero era poder. Siempre lo decía. Solo que nunca esperó que usara esa lección contra ella. La memoria es algo extraño. Mientras organizaba la evidencia de la traición de mi madre. Recuerdos no invitados inundaron mi mente. El patrón siempre había estado allí, solo había sido demasiado joven. Demasiado esperanzada. Demasiado desesperada por amor maternal para verlo claramente. Tenía 12 años cuando murió el abuelo. Me dejó su Seat clásico de 1967. Azul claro con asientos de cuero blanco. No porque fuera su favorita. Sino porque era yo quien pasaba las tardes de sábado en su garaje. Pasándole herramientas mientras Sofía se quedaba dentro viendo la tele. Ese coche debía ser mío al cumplir 16. 2 semanas después de leer el testamento. Llegué de la escuela y encontré a mi madre en la cocina contando billetes de 100 euros. ¿Dónde está el coche del abuelo? Pregunté. Aunque mi estómago ya lo sabía. ¿Ese trasto viejo? Lo vendí al padre de Bobby Hernández. Necesitábamos una nevera nueva. Apiló los billetes sin mirarme. No seas egoísta. María. La familia primero. La nevera que compró era de alta gama. Con dispensador de hielo que nunca usamos.
El dinero sobrante financió el campamento de animadoras de Sofía ese verano. En el instituto. Ahorré cada euro de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. 437 euros escondidos en una caja de zapatos bajo la cama. Destinados a solicitudes universitarias. La mañana de mis exámenes de selectividad. La caja estaba vacía. Mi madre juró no saber nada hasta que Sofía publicó fotos de su viaje a la playa de bachillerato el mismo fin de semana. Lo necesitaba, dijo mi madre cuando la confronté. Tú eres lista para becas. Tu hermana necesita otras ventajas. A los 18. Rellenando formularios de ayuda financiera. Descubrí que mis bonos de ahorro para la universidad. Regalos de parientes. Habían sido cobrados, 2.300 euros desaparecidos. El rastro llevaba a la cuenta de mi madre. La universidad es un lujo. Explicó como si el robo fuera una lección. Necesitaba ese dinero para facturas. Las facturas. Supe después. Incluían un fin de semana en Marbella con su club de lectura. Cada vez tragué la ira como una medicina amarga. Cada vez me dije que sería la última. Cuando conseguí mi primer trabajo real, abrí cuentas en otro banco. Cuando me casé, breve y desastrosamente, mantuve mis finanzas separadas. Cuando nació Lucía hace 5 años, juré que nunca experimentaría la manipulación financiera que moldeó mi infancia. Pero el trauma te hace estúpido con quienes lo causaron. Cuando mi madre tuvo cirugía de vesícula, me ablandé. Parecía frágil en esa cama de hospital. Extendiendo la mano con lágrimas. Le di ese viejo portátil para que se mantuviera conectada durante la recuperación. Incluso le enseñé banca online. Sentada junto a su cama. Mostrándole cómo revisar sus cuentas modestas. ¡Qué idiota fui! La Navidad antes de que empezara el robo. Mostró un interés inusual en el futuro de Lucía. ¿Cómo pagarás la universidad? ¿Es tan cara ahora? Preguntó durante la cena. Cometí el error de sonreír. Orgullosa de mi planificación. Abrí un fondo cuando nació. El interés compuesto es mágico. Asintió aprobando. Chica lista. La familia cuida de la familia. Ahora esas palabras sabían a ceniza. La familia cuida de la familia. Pero en el diccionario de mi madre, solo fluía en una dirección. Pensé en llamar a Sofía. Luego lo descarté. Mi hermana había elegido su bando hace mucho, alineándose con la versión de realidad de nuestra madre, donde yo era la egoísta, la fría, la hija que valoraba más el dinero que la sangre. Pero esta vez era diferente. Ya no se trataba de mí, era de Lucía. Durmiendo arriba. Soñando sueños de 5 años mientras su fondo universitario se desangraba. Lucía. Que merecía opciones. Lucía. Que no crecería revisando su cuenta de ahorros con la paranoia de alguien robado por familia. Saqué un blog legal y empecé una cronología, cada robo que recordaba. Cada manipulación. Cada traición financiera. Los montos crecían con mi edad. Evolucionando de efectivo en cajas a cuentas de jubilación y fondos universitarios. Los métodos se sofisticaban. De hurto simple a falsificación e identidad fraudulenta. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi madre. ¿Depositaste el cheque? El banco dice que no se ha cobrado. Miré las palabras. Maravillada por su audacia. Verificaba su propio robo. Asegurándose de que aceptara su dinero lavado de culpa. Otro mensaje: Sofía piensa que estás siendo desagradecida de nuevo. Por supuesto. Sofía, que había beneficiado de cada euro robado de mí a lo largo de los años.
Sofía, cuyo nombre ahora estaba en el fondo de mi hija. Escribí de vuelta, tenemos que hablar sobre esto. Intento ayudarte y así actúas. No respondí. Que se preguntara. Que se cociera en el silencio. Tan ajeno para alguien que siempre controlaba la narrativa. Mañana me reuniría con el abogado que había investigado. Especializado en lo que llamaban delicadamente abuso financiero familiar. Esa noche terminé de documentar todo. Construyendo un caso más sólido que el de una niña de 12 llorando por un coche vendido. Mi madre me había enseñado que el dinero era poder. Que la familia era moneda. Que el amor venía con cuerdas. Pero me enseñó algo más. Sin quererlo, cómo protegerme de gente como ella. La ironía no se me escapaba. Cada lección financiera que usó contra mí me dio herramientas para contraatacar. Cada robo me enseñó a documentar. Cada manipulación me entrenó a ver patrones. Había creado su peor enemiga, una hija que entendía cómo el dinero podía controlar. Castigar. Destruir. ¿Y ahora? Por fin. Era mi turno de darle una lección. El departamento de fraude de la Caja de Ahorros confirmó lo que ya sabía. Múltiples accesos desde la IP de mi madre. Cada uno una huella digital de traición. La representante. Una mujer paciente llamada Marta. Me guió por sus hallazgos por teléfono a las 8:45 en punto. El patrón de acceso es consistente con alguien que conocía tus preguntas de seguridad. Dijo con cuidado. El ID del dispositivo coincide con un portátil que previamente tenía acceso autorizado a tus cuentas. Le di ese portátil a mi madre. Admití. Las palabras sabiendo a fracaso. Entiendo. Y el acceso reciente por app móvil. Ese no es mi dispositivo. Necesitaremos que presentes una disputa formal por cada transacción. Dado el carácter personal. Recomiendo consultar a un abogado. Carácter personal, un término tan clínico para que tu madre te robe a ciegas. La oficina de Patricia Stern ocupaba una suite esquinera en el centro de Madrid. Se especializaba en lo que su web llamaba explotación financiera intrafamiliar. Una práctica nicho con demanda suficiente para mantenerla 15 años. Su asistente me había encajado en una consulta de emergencia esa tarde. 82.000 euros. Dijo Patricia. Revisando mis documentos con ojos expertos. Esto no es solo robo, es fraude de identidad. Falsificación. Posiblemente conspiración si tu hermana está involucrada. En España, estos casos familiares son complicados. Pero con esta evidencia, IP. IDS de dispositivos. Documentos falsos, podemos presionar por restitución civil antes de ir a lo penal. No quiero cárcel para ella. Confesé. Aunque la idea ardía en mi mente. Solo quiero recuperar el dinero de Lucía y cortar el contacto. Patricia asintió. Entonces, mediación judicial. Pero prepárate, estas madres narcisistas no ceden fácilmente. Usan la culpa como arma. Salí de allí con un plan. Pero el peso en mi pecho crecía. No era solo dinero, era la confirmación de que mi madre nunca me vio como hija. Solo como recurso. La confrontación llegó 2 semanas después. En una sala de mediación fría en los juzgados de Madrid. Mi madre entró con su abogado. El señor Brennan. Un tipo cansado que probablemente había visto casos peores. Sofía estaba a su lado. Nerviosa. Evitando mi mirada. El juez Harrison presidía. Un hombre de mediana edad con expresión impasible. Patricia presentó la evidencia con precisión quirúrgica. Transferencias no autorizadas por 82.000 euros del fondo universitario de la hija menor de mi clienta.
Accesos desde el domicilio de la demandada. Documentos falsificados cambiando beneficiario a favor de la otra hija. Mi madre fingió sorpresa. ¿Cómo puedes acusarme de esto? Soy tu madre. Precisamente por eso duele más. Respondí. Mi voz rompiéndose por primera vez. Sofía palideció al ver los papeles. Mamá. ¿Es verdad? Isabel la ignoró. Volviéndose al juez. Solo intentaba ayudar. María siempre ha sido avara. Patricia interrumpió. Ayudar no incluye falsificación. Señoría. La falsificación sola conlleva penas graves. Brennan suspiró. Esto es un malentendido familiar. No. Dije. Mirando a mi madre. Es un patrón. Desde que vendiste el coche del abuelo hasta esto. Siempre tomas lo que no es tuyo. La máscara de mi madre se agrietó. Ese dinero es mío. ¿En realidad? Interviene. Es la herencia de Sofía de papá. La cuenta que la convenciste de hacer conjunta para emergencias. Otro robo en progreso. Sofía se giró. ¿Qué? Revisa las transacciones recientes. Movió 18.000 la semana pasada. Dijiste que era para facturas médicas. Sofía miró a nuestra madre. La realización amaneciendo. Tengo facturas médicas. Balbuceó Isabel. Su voz subiendo. Vosotras no sabéis lo que sacrifico. Patricia sacó otro documento. Totalizaron 3.200 euros el año pasado. Suponeamos los registros. La sala quedó en silencio. La elaborada ficción de mi madre se desmoronaba. Documento a documento. El juez Harrison revisó los papeles. Su expresión endureciéndose. Señora Ruiz. Veo un patrón de explotación financiera por años. Su hija le ofrece evitar el proceso penal. Sugiero que lo tome en serio. ¿Cuáles son los términos? Preguntó Brennan. Derrotado. Patricia los delineó, restitución total de 82.000 más 10% de interés. Eliminación del nombre de Sofía de todas las cuentas. Confesión notariada de robo y falsificación. Acuerdo de no contacto con mi clienta o su hija menor sin permiso escrito. A cambio, no se presentarán cargos penales. ¿Y si se niega? Preguntó Brennan. Entonces procedemos con cargos por hurto mayor. Fraude de identidad. Falsificación y conspiración. La Fiscalía está interesada en casos de abuso financiero a mayores. Aunque usualmente son víctimas. No perpetradores. El rostro de mi madre ciclaba emociones, rabia. Incredulidad. Cálculo. Susurró furiosamente con Brennan. Gesticulando. Sofía se quedó congelada. Mirando la evidencia de la traición también a ella. Finalmente. Brennan habló, mi clienta necesita tiempo para liquidar activos. 30 días. Contraofertó Patricia. Con un plan de pagos para el resto. ¿Y si no? Espetó mi madre hacia mí. Ojos fríos. ¿Mandarás a tu propia madre a prisión? Robaste a tu nieta. Respondí con calma. Tú elegiste eso. Yo solo aplico consecuencias. Tu padre se avergonzaría. Siseo. Papá se avergonzaría de muchas cosas. Empezando por cómo gastaste su seguro de vida. Otro silencio. Otro secreto familiar expuesto. El juez carraspeó, creo que tenemos términos. ¿Acepta? Señora Ruiz.
Mi madre miró alrededor, a Sofía. Que no la veía, a su abogado. Que le dijo no tenía caso, al juez. Que veía a través de su actuación, y finalmente a mí. Su hija que se negaba a ser víctima. Bien. Escupió. Firmaré vuestros papeles. La hora siguiente fue papeleo. Firmas en documentos que admitían lo que siempre supe. Mi madre era una ladrona que veía a sus hijas como recursos a explotar. Cada firma era una pequeña victoria. Validación por cada robo infantil soportado. Al prepararnos para irnos. Mi madre intentó una última: espero que estés feliz. Has destruido esta familia. No. Dije. Recogiendo mis copias. Tú la destruiste. Yo solo me negué a pagar la demolición. Fuera de los juzgados. Sofía me alcanzó. María. Lo siento. No sabía lo del dinero de papá. Nos ha estado robando a ambas toda la vida. Dije suavemente. La diferencia es que yo guardé registros. ¿Qué hago ahora? Cambia contraseñas. Revisa tu crédito. Y quizás terapia. Dudé. No estoy lista para perdonarte. Sof. Ayudaste a robar a Lucía. Pero espero que aprendas. Asintió. Lágrimas cayendo. Quiero arreglarlo. Entonces asegúrate de que pague cada euro que debe. Vigila tus cuentas. Y la próxima vez que te pida firmar algo, recuerda este momento. La dejé en las escaleras de los juzgados. Llorando por una madre que nunca nos amó más que al dinero y al control. Esa tarde. Recogí a Lucía del jardín de infancia. Charló sobre su día. Ajena a que mamá acababa de ganar una guerra por su futuro. El fondo universitario se restauraría. El robo terminaría. El ciclo de abuso financiero que plagó mi familia por generaciones se detendría conmigo. Mi madre tenía 30 días para pagar. Después de una vida tomando. Finalmente debía devolver. El primer pago llegó exactamente 30 días después, un cheque certificado por 25.000 euros. Sin nota. Sin disculpa. Solo el mínimo para evitar cargos penales. Patricia confirmó que se cobró y actualizó registros. Quedaban 57.000 más intereses. Está liquidando todo. Me informó Patricia en nuestra llamada semanal. Cuentas ocultas. Un pequeño portafolio de inversiones. Incluso joyas. Lucha cada paso. Pero cumple. Cumplir bajo amenaza no era redención. Pero lo aceptaba. La caída familiar fue rápida y brutal. Parientes que no oía en años llamaron para reprocharme destruir a mi madre. Primos me bloquearon en redes. Mi tía Luisa envió un email escandaloso sobre lealtad familiar. Olvidando convenientemente cómo mi madre le prestó 5.000 euros la Navidad pasada y nunca devolvió. Guardé cada mensaje, la documentación era mi armadura. El segundo pago llegó 2 semanas después, otros 20.000. Esta vez Sofía llamó después. Vendió la vajilla de la abuela. Dijo mi hermana en voz baja. El conjunto Wedgwood que siempre dijo sería mío. Lo siento. Y lo sentía. Esa vajilla representaba uno de los pocos legados familiares no contaminados. No lo sientas. La vigilé. Asegurándome de que no escondiera nada. Intentó embolsarse 500 extras de la venta. Sofía pausó. Estoy yendo a terapia ahora. Dice que mamá probablemente tiene trastorno narcisista de personalidad. Que el abuso financiero era sobre control. No necesidad. ¿Suena correcto?
También dice que yo lo habilité. Que me beneficié de tu explotación y me convencí de que era normal. Su voz se quebró. Lo siento. María. Lo siento tanto. Escuché a mi hermana llorar. Sintiendo algo cambiar entre nosotras. No, perdón. Aún no. Pero quizás el inicio de comprensión. La semana 8 trajo el pago final y una visitante inesperada. Mi madre estaba en mi puerta a las 4:15 de la tarde. Pareciendo mayor que sus 68 años. Las ropas de diseño habían desaparecido. Reemplazadas por pantalones simples y un cardigan. La armadura del éxito material despojada. No te invito a entrar. Dije por la puerta entreabierta. No lo espero. Extendió un sobre. El último pago. Quería entregarlo personalmente. Lo tomé con cuidado. Evitando contacto. Dentro. Un cheque por 17.400 euros, el saldo más intereses al céntimo. Patricia confirmará que se cobra antes de cerrar el caso. Dije. Por supuesto. Me estudió con ojos que habían perdido su brillo manipulador. Has ganado. ¿Estás feliz? No infeliz. Respondí honestamente. El fondo de Lucía está restaurado. El robo ha parado. Eso es todo lo que quería. Todo lo que querías era humillarme. No. Mamá. Todo lo que quería era ser tu hija. No tu cajero automático. Cuando eso resultó imposible, me conformé con proteger a la mía. Se estremeció. Supongo que ahora la envenenarás contra mí. No necesitaré. Tus acciones hablan solas. Aunque legalmente no puedes contactarlas sin mi permiso escrito. ¿Recuerdas? Como si pudiera olvidar. Se giró para irse. Luego paró. Por lo que vale. Nunca quise que llegara tan lejos. Si lo quisiste. Solo no esperaste consecuencias. Caminó sin otra palabra. La vi hasta que su coche desapareció. Luego entré y abracé a Lucía extra fuerte. El caso legal cerró una semana después. Patricia lo llamó uno de los más claros de abuso financiero familiar que había manejado, cada euro restaurado. Cada documento archivado. Cada protección en lugar. ¿Sabes? Probablemente violará la orden de no contacto eventualmente. Advirtió Patricia. Suelen hacerlo. Entonces lo manejaremos por canales adecuados. Estoy harta de ser manipulada por culpa. Esa noche. Abrí una botella de vino que guardaba y me senté en la terraza trasera. El peso de 38 años se aliviaba finalmente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Sofía. La terapia ayuda. Quizás un café cuando estés lista. Sin presión. No respondí aún. Pero no lo borré. La sanación tomaría tiempo. Lucía me encontró allí. Libro de colorear en mano. ¿Puedo sentarme contigo? ¿Mamá? Siempre. ¿Cariño? Coloreó en silencio mientras yo bebía. Mostrándome su trabajo ocasionalmente. Una tarde pacífica que habría sido imposible meses atrás. Cuando el estrés del robo me consumía. Mamá. ¿Por qué no vemos a la abuela? Había preparado esta pregunta. A veces los adultos toman decisiones que hieren. La abuela tomó malas decisiones. Así que estamos en un descanso. ¿Dijo perdón? No. ¿Cariño? No. Entonces necesita un tiempo fuera. Declaró Lucía con certeza de 5 años.
¿Exacto? Un tiempo fuera muy largo. Volvió a colorear. Satisfecha con la justicia simple de consecuencias. Ojalá las relaciones adultas fueran tan claras. Pero al menos mi hija crecería entendiendo límites. Mi teléfono vibró de nuevo, número desconocido. Casi no contesté. Luego reconocí el código de área del barrio de mi madre. Señorita López. Soy Nancy. Vecina de tu madre. Quería que supieras que anda diciendo que le robaste. Incluso inicia una petición sobre abuso a mayores. Pensé que debía saberlo. Agradecí a Nancy y colgué. Mi madre no había cambiado, solo cambiaba tácticas. Pero tenía el número de Patricia en marcación rápida y un archivo grueso de documentación. Que esparciera mentiras, la verdad tenía rastros en papel. Levanté mi copa al sol poniente. Solo di gracias. Susurré. Eco de las palabras de mi madre el día que me dio el cheque. Gracias. Dije más alto. Gracias por mostrarme quién eres. Gracias por enseñarme a proteger lo que importa. Gracias por la lección en consecuencias. Lucía levantó la vista. ¿Con quién hablas? ¿Mamá? Conmigo misma. Bebé. A veces necesitamos agradecernos por ser fuertes. Asintió solemnemente y volvió a colorear. Añadiendo amarillo brillante a un sol en la esquina de su página. Un nuevo día. Luminoso e inmaculado por las sombras del robo familiar. El dinero estaba restaurado. El ciclo roto. Y eso valía más que cualquier herencia. 6 meses después. Estaba en la misma cocina donde empezó la pesadilla. Clasificando correo a las 11 de la mañana. Un sábado. Lucía estaba en una fiesta de cumpleaños de una amiga, la casa inusualmente quieta. Entre facturas y anuncios. Una caligrafía familiar, la de mi madre. Dentro del sobre. Un billete de 100 euros y una nota, para el cumpleaños de Lucía. Solo di gracias. Miré el dinero. Luego reí, una risa real. Libre de amargura. Aún no entendía. Después de todo, la mediación. La restitución forzada. Los acuerdos legales, seguía intentando comprar control con gestos simbólicos y frases manipuladoras. Fotografié la carta y el dinero. Envié la imagen a Patricia violó la orden de no contacto. Patricia respondió en minutos, ¿quieres perseguirlo? Lo pensé. Luego escribí, no. Solo documéntalo en el archivo. Los 100 euros fueron a un sobremarcado, evidencia en mi archivador. Junto al resto. No porque lo necesitara, el fondo de Lucía estaba restaurado y creciendo. Sino porque los patrones importan. Las leopardas no cambian sus manchas. Y madres como la mía no aprenden lecciones, solo encuentran nuevas formas de probar límites. Sofía y yo nos habíamos encontrado para café 3 veces, conversaciones incómodas sobre lácteos. Reconstruyendo algo que quizás eventualmente pareciera hermandad. Me mostró sus notas de terapia una vez, páginas de realizaciones sobre trauma generacional y abuso financiero. Estaba intentando, eso importaba. Sueño con dinero a veces. Admitió en nuestra última reunión. Me despierto en pánico pensando que robo a alguien sin saberlo. Mi terapeuta dice que es procesar culpa. El hecho de que sientas culpa significa que ya eres diferente de ella. Le dije. Y lo creía. La familia extendida se dividió en bandos, quienes creían la versión de mi madre. Donde yo era la hija codiciosa que demandó a su propia madre. Y quienes contactaron discretamente para compartir sus historias de préstamos nunca devueltos. Tía Luisa se disculpó por su email duro tras descubrir que mi madre decía a la gente que Luisa tenía demencia.
para explicar la confusión sobre los 5.000 euros. Ha estado haciendo esto por décadas, dijo Luisa en una llamada. Todos lo habilitamos porque confrontar parecía peor que la pérdida. Pero la verdadera victoria no estaba en el dinero recuperado o los familiares que finalmente veían la verdad. Era más simple. La semana pasada, Lucía llegó del jardín de infancia emocionada por una feria universitaria que mencionó su maestra. Cuando vaya a la universidad, dijo, non sí, sino cuando. La certeza en su voz valía cada honorario legal. Cada relación familiar perdida. Cada momento incómodo en esa sala de mediación. Guardé la correspondencia final en mi cajón, una copia de la confesión notariada que mi madre firmó a la fuerza. A veces la sacaba. No por rencor, sino por necesidad. En días cuando la culpa se colaba. Cuando amigos bien intencionados sugerían perdonar y olvidar. Cuando tarjetas navideñas de parientes nos excluían pointedly. En esos días leía su admisión de robo en su propia letra. Me recordaba que proteger a mi hija no era crueldad, era amor en su forma más feroz. La puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Patricia estaba en el porche con una botella de cava y una carpeta. Papeleo final. ¿Anunció? El caso está oficialmente cerrado. Todas las obligaciones financieras cumplidas. Todos los acuerdos archivados en el juzgado. Eres libre. Nos sentamos en la terraza trasera. El mismo lugar donde celebré la victoria inicial meses atrás. Pero esto sentía diferente, final de una manera que importaba. ¿Sabes qué es lo mejor? Pregunté, viendo burbujas subir en mi copa. Ya no estoy enfadada. Ni siquiera triste. Solo acabada. Eso es sanar, dijo Patricia. La mayoría de clientes tardan años en llegar ahí. Deberías estar orgullosa. Lo estaba, orgullosa de plantarme ante una vida de manipulación. De romper el ciclo. De mostrar a mi hija que los límites importan más que la sangre. Al prepararse para irse, Patricia me dio su tarjeta. Guárdala. No para servicios legales, no los necesitarás más. Pero dirijo un grupo de apoyo para supervivientes de abuso financiero familiar. Primer martes de cada mes. Podrías encontrarlo útil. O ayudar a otros. Metí la tarjeta en mi cartera, sabiendo que probablemente iría. No porque necesitara sanar, eso estaba en marcha. Sino porque historias como la mía debían contarse. Demasiada gente sufría en silencio. Convencida de que familia significaba aceptar robo con sonrisa. Qué gratitud era moneda y silencio. Consentimiento. Ese dinero nunca fue suyo. ¿Y ahora? Irrevocablemente. Nunca lo sería de nuevo.